Bienvenidos, esto es Reloj Profético, es un gusto que esté con nosotros y le invito a que en esta emisión disfrutemos juntos el tema que vamos a abordar. Pero antes le damos la bienvenida a nuestra querida hermana Susana. Hola, qué gusto estar nuevamente aquí y sí, efectivamente los temas que vamos a abordar hoy van a ser muchos y creo que de mucho interés para toda la gente. Es un poquito diferente, un concepto diferente, pero muy padre. Susi, lunas tetradas. Lunas tetradas, señales que el Señor nos muestra con su segunda venida. Quizás no estemos acostumbrados a escuchar este término de lunas tetradas, pero es el momento en el que nos vayamos adentrando en ello porque es parte de las señales que menciona la Escritura y que para el pueblo esté prevenido y atento no solamente a una señal, porque todo el mundo está esperando la firma del convenio y pensar que con eso ya se desencadena todo el apocalipsis. No. Pero se tienen que conjugar muchas señales que el Señor dejó escritas en Mateo 24. Y hoy analizaremos una de esas que es poderosas. Susi, ¿te parece si vamos a una nota que nos va a adentrar en el tema del día de hoy? Sí, claro que sí. Y haré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día de Yahweh, grande y terrible. Joel 2, 30 al 31. A medida que avanza el cumplimiento de las profecías del Altísimo, las tétradas de luna roja marcan una señal importante que no debemos pasar por alto. Estas acontecen después o durante el proceso de un evento trascendental, en el que Israel se ve inmerso con consecuencias devastadoras y en repercusión global, donde el derramamiento de sangre a través de guerras y persecución son sucesos que envuelven al pueblo hebreo en el presente como en días de antaño. Pero, ¿qué tan frecuente esto pasa? Al dar un recorrido por la historia, se pudo constatar que el último registro de este fenómeno fue en 1967, el anterior a este, 1948, y hacia atrás, 1800 se fue invicto, sucediendo igual en 1700 y 1600. Lo sorprendente del evento astronómico es que los 4 eclipses de luna roja caen siempre en 2 de las 7 solemnidades de Yahweh, Pesaj y Sukkot. La primera a los 14 días de haber iniciado el primer mes del año bíblico y la segunda a los 15 días del mes séptimo. Todo esto acontece dentro de un periodo de 7 meses, pero no queda ahí el asunto, pues además de esto, las tétradas de luna roja se desarrollan dentro de un marco de Shabbat, conocido también como año sabático o tiempo Shemitah. Bueno, regresamos y Susi, el propósito de las lunas tetradas, ¿cuál será? Bueno, el Señor es muy claro en sus señales y es de que nosotros enfoquemos esa señal en nuestro diario vivir y en lo del mundo. Estamos hablando de que hay acontecimientos que son muy manifiestos en la palabra. Ya habíamos dicho que es una línea de tiempo la palabra y que las lunas tetradas son una señal en conjunto con otras, pero esas lunas tetradas lo que nos manifiestan es la segunda llegada del Mesías. Pero ¿y qué sucede previo a esa segunda venida? Porque para algo da esa señal. ¿Qué es lo que busca en el pueblo? Bueno, el Señor busca que el pueblo se redima a través de su muerte, o sea, que vuelva sus ojos, que haga Shemitah y que redireccione su vida. Eso es lo que busca el Señor, porque debemos de recordar que el pueblo hebreo cuando salió de Egipto se corrompió. Entonces él traía lo que era la vida del pueblo de Egipto, la idolatría, todas las cuestiones sexuales, todas las perversiones. Entonces estamos recordando que otra vez se está manifestando eso. Entonces, a través de la señal de las lunas tetradas, el Señor nos manifiesta que va a ser juicio. ¿Qué características tiene que tener el pueblo para que salga de la condición de la que se encuentra? Si el Señor manda esa señal de las lunas tetradas y está anunciando que viene un evento grande como la segunda llegada del Mesías, ¿qué es lo que debe de pasar en el pueblo?
para que entonces no quede o no sea de balde esa señal. Porque si nos vamos en tiempo de Babilonia, cuando estaba Daniel estaba observando todo ese tipo de señales, porque las conocía y sabía lo que tendría que pasar en el pueblo, para que entonces la redención que tanto se ha anunciado suceda. ¿Qué pasaría con el pueblo con estas señales si no conoce lo que busca el Señor generar con este tipo de señales? Bueno, si no lo conocen se van a perder, para empezar, pero se deben de cumplir dos cosas, que es la condición y el tiempo. Si la condición del Señor no se cumple, o sea, el hacer teshuvá, el regresar, el retornar, no se cumple, pero ya está el tiempo estipulado del Señor, no pasa nada. Pero si es viceversa, igual no pasa nada. Se tienen que dar las dos condiciones, tanto el tiempo como la condición, que se cumplan para que pueda haber la manifestación del pueblo a través de estas señales que el Señor nos manda. ¿Y crees importante que el pueblo conozca todo esto? ¿Qué te parece si nos vamos a una nota y para seguir comentando estos sucesos? Me parece adelante. Perfecto. ¿A qué se le llama luna en sangre? Científicamente, es el efecto de luz de sol que pasa a través de la atmósfera de la Tierra, filtrando dicha luminosidad de longitudes de onda más cortas, produciendo así un efecto rojizo en la superficie lunar. El profeta Joel en el capítulo 2 habla sobre la aparición de este fenómeno que estaría por señal, anunciando los tiempos finales y la llegada del día grande y terrible de Yahweh. Del sacrificio de Yeshua hasta nuestros días han ocurrido 8 tétradas de lunas rojas que acontecen en los tiempos solemnes del Altísimo, como Pesaj en primavera y Sukkot en otoño, donde Israel se ve envuelto en un torbellino de guerra y diáspora que repercute en el resto de las naciones. La última tétrada se suscitó del 2014 al 2015. Israel como foco, como centro de este acontecimiento, y lo curioso que cae en 2 solemnidades, Pesach y Sukkot, donde es visible físicamente para Israel, pero para el resto de las naciones pasa desapercibido y solamente se observa como un fenómeno extraño, sin tener conocimiento de que el Señor está haciendo alusión a un tiempo específico y por qué o qué es lo que va a desencadenar este tipo de señal. ¿Por qué Israel sí? ¿Por qué Israel el Señor escogió? Bueno, recordemos que 200 años antes de la llegada del rey Nabucodonosor, el Señor mandó a los profetas para anunciarles todos los acontecimientos y que estuvieran preparados, pero ellos no hicieron caso y le dieron la espalda al Señor. Entonces el Señor está haciendo juicio porque se le desobedeció. Susi, ¿cómo es darle espalda al Señor? El Señor nos habla de muchas maneras para que tú endereces tu camino, pero si tú no, Él te va poniendo como trabas para que tú no vayas por ese camino, ¿sí? O te manifiesta en tu persona como un espejo lo que estás haciendo mal o lo que estás dejando de hacer bien. Entonces, lo que hace el Señor es llevarte por el sendero que Él sabe que debes de seguir. Y cuando tú no lo haces, estás dándole la espalda al Señor. Ese tipo de conducta, Susi, ¿solamente estuvo presente en el pueblo de Israel o seguirá todavía vigente en el resto de las naciones? Sigue vigente. Es una condición del ser humano en el que nosotros tenemos que día con día analizar nuestra conducta, porque en la palabra nos lo dice que hay cosas que te edifican y otras que no te edifican. ¿Pero yo puedo analizar mi conducta por sí sola? No, estamos hablando de que la palabra es el parteaguas de cómo tú debes de comparar tu conducta. Bueno, para las personas que están acostumbradas a estudiar la palabra, yo creo que eso sí es un poquito accesible. Pero para aquellos que ni siquiera les interesa la palabra, ¿cómo es que van a analizar su conducta? Y este tipo de fenómenos no lo van a anclar
a lo que el Señor está mostrando, porque me estaba checando ahorita la escritura de Jeremías en el capítulo 44, a partir del verso 10, y está hablando de esa condición que mencionas. Sí. Pero el pueblo, en esta situación, que le estaba trayendo esta palabra por conducto de Jeremías, la respuesta que da el pueblo es completamente nefasta, porque dijo el pueblo: no escucharemos lo que Yahweh ha traído por tu conducto, sino que seguiremos haciendo nuestra voluntad, cumpliendo nuestros planes, lo que hemos estado maquinando, lo que hemos estado pensando hacer, eso es lo que nos va a guiar y eso es lo que vamos a ejecutar. Entonces, esa conducta sigue estando presente en la humanidad, no solamente en el pueblo de Israel. Así es, sigue estando vigente. El Señor se manifiesta, por ejemplo, a través de vamos a poner el ejemplo de las langostas, ¿sí? La langosta es un animal que arrasa con todo. Susi, ¿te parece si vamos antes a un corte? Y regresando, retomamos ese dato importante. Acompáñanos. ¿Quieres saber cuándo inició este fenómeno de las lunas tetradas? Acompáñanos a ver la siguiente nota. Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Mateo 27:45. Un eclipse total de sol se registró justo el día en el que Yeshua estaba siendo sacrificado como el Cordero de Yahweh. Por su parte, la historia narra que el 14 de Aviv del año 32 después de Cristo ocurrió una tétrada de luna roja durante la solemnidad de Pesaj, repitiendo el suceso en Sukkot del mismo año, dando la vuelta hasta llegar al año 33 en el 14 de Aviv, donde la tercera luna roja se hizo presente nuevamente en Pesaj, para después dar paso a la cuarta y última luna en sangre que se registró en la fiesta de Sukkot. Además, este fenómeno ocurrió en tiempo Shemitah, alineándose a la historia como testigo fiel de la palabra de Yahweh anunciada por el profeta Isaías y retomada por el mismo Yeshua antes de su sacrificio, quien al entrar a la sinagoga en Shabbat y como era costumbre, se levantó a leer y le fue entregado el rollo del profeta Isaías, y habiendo desenrollado el volumen, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para evangelizar a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y restauración de vista a los ciegos, a enviar en libertad a los oprimidos, a proclamar el año favorable del Señor. Lucas 4:16 al 19. Azotes de persecución, presente la historia de este fenómeno. Acompáñanos a ver la siguiente información. Yahweh te herirá con tisis, de fiebre, de inflamación y gangrena, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y estos te perseguirán hasta que perezcas. Deuteronomio 28:22. Pestes, hambruna, calamidad y persecución son sucesos que marcaron la aparición de las tétradas de luna roja, en donde encontramos la siguiente tabla de años que muestra el registro de este fenómeno. El río Tibes en Roma se inundó y provocó una gran hambruna. Marcó el inicio de las invasiones musulmanas al norte de Europa. Llegando al primer milenio de la historia judeo-cristiana, aparecen los musulmanes, saquean Roma y el Vaticano. Las tribus bárbaras eslavas y vikingas azotan al norte de Europa, y en la península ibérica millones de creyentes en Yeshua son asesinados por musulmanes por desafiar al Islam y ofender a Mahoma. Comienza la Inquisición en Europa. Los judíos son obligados a convertirse al catolicismo. Inicia la diáspora de España y de ahí al Nuevo Mundo, a América. Lunas tétradas después de la creación del Estado de Israel. Israel se consolida como nación al vencer en la Guerra de los 6 días, recuperando Jerusalén, su antiguo territorio. Connie, ¿por qué Yeshua? Bueno, desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena, y alrededor de la hora novena, Yeshua exclamó con gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí, al oírlo, decían: Elías llama.
Pero si nos vamos hasta el verso 51, Susi, dice, he aquí el velo del santuario fue rasgado en dos, de arriba a abajo, y la tierra fue sacudida y las rocas fueron partidas. Entonces, él estaba por señal desde el principio para que diera inicio con este fenómeno en su sacrificio, y de ahí hacia adelante como una línea de tiempo que se empezaba a marcar para anunciar el propósito de su venida, que era la restauración no solamente de un pueblo, no solamente de Israel, sino de todas las naciones. Pero el Señor había escogido a ese pueblo para que manifestara su grandeza, para que diera a conocer su nombre a las naciones, y el nombre es la palabra. Pero ¿lo hizo Israel realmente? ¿Cumplió con ese propósito de dar a conocer a las naciones quién es Yahweh? Porque ahí yo me quedaría pensando, entonces, ¿para qué vino Yeshua? ¿Cumplió o no cumplió Israel? No, no cumplió. ¿Por qué no cumplió? Porque no siguió los estatutos que se le encomendaron. Él recibió una orden, no cumplió y por eso tuvo que venir el Mesías. Así es. Pero en la palabra, Connie, nos dice cómo fue. ¿Nos puedes instruir en eso, por favor? Habla de un velo que el Señor puso sobre todo lo que es Israel, para que viendo al Mesías no lo percibieran. Era una profecía muy dominada para ellos, que era difícil que cuando Él apareciera no lo detectaran. Por eso, por la dureza de su corazón, porque se llenaron de soberbia, de decir tengo el legado, me pertenece, no lo comparto con nadie. Entonces el Señor, por esa condición, por esa conducta, pone el velo, envía a Yeshua, viéndolo, conociendo la profecía, pasó invisible para que Él pudiera cumplir el cometido y salvar al resto de las naciones. Susi, ¿qué te parece si vamos a una nota donde Isaac Kaduri toma relevancia y se enlaza directamente con este fenómeno y los tiempos finales y Saulo de Tarso? Acompáñanos, por favor. Una palabra profética que involucra al ex primer ministro de Israel, Ariel Sharon, fue dada a conocer por Isaac Kaduri, reconocido rabino de Jerusalén, unos meses antes de su deceso durante la celebración de la fiesta de Purim en 2006. En el mensaje, Kaduri anunció que el Mesías se manifestaría a Israel después de la muerte del entonces primer ministro israelí Ariel Sharon, quien en ese tiempo se encontraba bajo un coma inducido. Su partida ocurrió el 11 de enero del 2014, pocos meses antes de que apareciera la primera tétrada de luna roja. Kaduri fue noticia en el 2007, un año después de su muerte en enero del 2006. Ya que se divulgó la noticia de que Yeshua, el Mesías de Israel, se había revelado a su vida antes de su deceso. Cabe mencionar que el evento es muy similar a lo narrado en Hechos 9 con el rabino Shaul. La nota sellada que dejó Isaac contenía un acróstico del nombre del Mesías. El mensaje dice lo siguiente: Yarim Ha'abam Beyohiak Shevdavo Betorato Omdim, que traducido es: Él levantará al pueblo y probará que su palabra y ley es válida. Yehoshua es el nombre del Mesías, nombre que aparece en escritos del Tanakh, llamado también Antiguo Testamento. Zacarías 6:11, Esdras 3:2 son tan solo algunas de las escrituras en las que aparece abiertamente el nombre de Yeshua, forma corta que proviene de la raíz Yeshuah, que significa salvación. Isaac Kaduri, Susi, y el paralelismo con Saulo de Tarso. Sí. ¿Qué podemos ver ahí? Bueno, cuando yo leí la historia de Saulo, me impresioné mucho porque el Señor manifiesta en cada uno de sus personajes la vida diaria, ¿no? En este caso con Isaac Kaduri y ese paralelismo, en el que Saulo era un asesino, perseguía a los seguidores de él, del Señor, y los hacía sufrir. Pero ¿por qué esa conducta de Saulo de Tarso? ¿Por qué esa brutalidad para perseguir a aquellos que seguían a Yeshua? Bueno, recordemos que él
por su personalidad, el ser un guerrero en aquel entonces. Yo creo que tiene mucho que ver el hecho de que el Señor te habla de diferentes formas y tú le quieres dar la espalda y no le quieres escuchar. Entonces como que te afianzas más en esa línea de querer hacer lo que te están diciendo que no hagas, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido él fue muy sanguinario y perseguidor de las personas que seguían al Señor, porque en su interior él ya traía un llamado. Saulo era un hombre muy apasionado, muy entregado a su creencia. Él tomaba ese estandarte en lo que él creía como su todo. Y en el momento que aparece Yeshua en escena y los que le siguieron, veía ahí un camino torcido. ¿Crees que hoy, con lo que sucedió con Kaduri y la importancia que tiene este personaje de Kaduri dentro del judaísmo, sea el momento en el que el Señor está marcando para quitar ahora sí por completo ese velo para que Judá pueda ver y reconocer a Yeshua como el Mesías? Sí, porque recordemos que Kaduri es una figura importante en el judaísmo. Entonces, al hacerse manifiesta esa conducta de lo que él era a lo que fue cuando se le apareció el Yeshua, entonces ahí se plasma la línea o lo que el Señor quiere al manifestarse al pueblo, ¿no? Entonces marca algo muy importante porque Kaduri no es cualquier persona. Bueno, ¿y qué te parece si todo esto que estamos ahorita abordando, porque Kaduri no solamente era un personaje importante dentro del judaísmo, lo veían como un estereotipo de Moisés, de esa importancia, pero ¿qué te parece si vamos a un corte y retornamos y seguimos con ese punto muy importante? No solamente en el pueblo de Israel, sino para todo el mundo. Bueno, Israel es el foco, es el reloj del Señor. Lo que suceda con Israel repercute en las naciones. Hablamos de disciplina porque el Señor ejecuta azotes. Pero mi duda iba más a que si la contabilidad de esas lunas que llevamos hasta el 6, que vamos para el 7, que se supone que es la última, estoy en lo correcto, para iniciar el milenio de disciplina, hablamos, esas lunas se empezaron a contar desde Adán, desde el primer Adán o desde el segundo Adán con su muerte, y hablamos de Yeshua. Bueno, la aparición de las lunas están familiarizadas con el tiempo del Señor, ¿sí? No hay un bloque de aparición de lunas, pero sí se une con los tiempos. Adán, desde su aparición y su rebeldía, inicia a correr el reloj. Y regresamos aquí a Reloj Profético y tenemos un invitado muy especial, nuestro hermano Saudi Huitzil. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Susana, Connie, muchas gracias por la invitación. Creo que es una buena oportunidad para poder resolver dudas que a veces tenemos y que no tenemos la oportunidad de poder expresarlas. Y creo que en esta ocasión me siento muy emocionado de poder compartir con ustedes pues este momento y que pues igual podamos resolver dudas juntos. Quiero hacerte una pregunta más bien. ¿Tú qué sabes sobre las lunas tetradas? Mira, creo que no estoy tan seguro, eso se los digo a las dos, no estoy tan seguro de esto, pero creo que las lunas tetradas marcan el inicio o el principio de un juicio, pero no sé hasta qué punto marca también el juicio de toda la humanidad. Esa es mi pregunta. Sí sé que marcan el inicio de juicio, pero no sé dónde inician y a partir de qué marcan también el juicio para todos, porque sé que puede ser para el pueblo de Israel o algo así.
Bueno, tenemos que estas lunas tetradas no nada más es para el pueblo de Israel, es para todos. Son señales que el Señor manifiesta para que nosotros estemos atentos de su segunda llegada. Pero mi compañera Connie nos puede abrir más el panorama de por qué las lunas tetradas se presentan en las fiestas solemnes del Señor, en las fiestas de otoño y en las fiestas de primavera. ¿Nos podrías explicar en qué consiste? Bueno, hay algo muy importante que menciona Saudi. No queda muy claro si es juicio o por qué esa señal. Porque si estamos hablando de juicio, en el momento del sacrificio del Mesías, en el madero, ahí el Señor cumplió o ejecutó el veredicto que dio desde el Génesis. La transgresión de la humanidad la cargó sobre él en el momento del sacrificio para limpiar a toda la humanidad de esa rebeldía. Pero marca un tiempo final, el último bloque de los 2000 años, donde el pueblo, a través de ese sacrificio, que da inicio con la señal de las lunas tetradas, un fenómeno, un evento no común en la antigüedad, sí conocido como señal, no manifestado en el tiempo antiguo, porque tenía un tiempo de aparición. Yeshua viene, se lleva toda la transgresión de la humanidad en aquel que ve esa señal, como lo anunció el Señor por conducto de Moisés en el desierto con la serpiente. Todo aquel que voltea a ver el sacrificio de Yeshua y perciba la señal de las lunas tetradas, lunas en sangre, nos hablan de ese sacrificio. Saudi, este fenómeno en el ambiente cristiano, protestante, fuera del catolicismo, ¿lo habías escuchado antes? ¿Saben del tema? No. En algunas, pues no es por generalizar ni marcar nombres de denominaciones, creo que se le da alguna importancia a algunas festividades que el mismo hombre ha puesto. Eso sí me ha quedado muy claro. Cuando empecé a escuchar lo de las lunas tetradas, era porque comenzamos a adentrarnos en la palabra, pero ciertamente no era un tema de debate ni un tema de importancia para los tiempos ni de la venida, ni de juicio, ni de nada que tenga que ver con el pueblo de Israel. Es algo que no se toca. Creo, en algunas congregaciones, ni siquiera un tema que se conoce. ¿Por qué crees que no se toca ese tipo de temas si están escritos en la palabra? Creo que el adentrarse en las escrituras aún más es lo que nos ayuda a poder entender ciertas cosas. Te digo, creo que es más por ignorancia, por el hecho de no adentrarse a la palabra, que por querer evadir una verdad. Creo que es más ignorancia del hecho de no adentrarse a las escrituras que tener un fin de ocultar algo. El Señor dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Si eso es algo que ya también está escrito, y el pueblo hoy en día sigue descartando ese tipo de información que dejó el Señor, vuelve a cometer el mismo error. Hoy la mayoría espera un evento y las demás señales como que las hacen a un lado. Pero el Señor mencionó muchas señales que anunciarían su retorno para traer la restauración final. Pero la mayoría está esperando un solo evento, para que así puedan dar por iniciado el último bloque que traería el Mesías. Esperan la firma de un convenio de paz
que dé inicio al arrebatamiento, al ocultamiento o al resguardo de la iglesia, para que entonces vayamos contrarreloj y nos indique ese suceso que estamos en los días finales. Me gustaría que antes de pasar para los tiempos finales, creo que algo me ha quedado claro, que al principio no estaba resuelto, que era, partimos de que las lunas tetradas marcan primero un cambio en el pueblo de Israel, ¿estamos en lo correcto? Y marcan juicio. ¿Tiene un propósito la aparición de las lunas tetradas? Sí. Joel 2 nos habla al respecto y nos trae condición o características en el pueblo que el Señor espera ver para el retorno del Mesías. Mencionaba Susi en bloques anteriores, el pueblo tiene que estar preparado para recibir la palabra y saber que su condición actual lo aparta del Señor. Tiene que reconocer eso y saber que tiene que retornar a la Escritura que hoy no acepta. El pueblo del Señor está dividido. La casa de Judá solamente acepta el antiguo pacto o lo que llaman la Tanaj, pero el resto de las naciones solamente aceptan el Nuevo Testamento y desestiman el Antiguo. Entonces está cada uno dividido y el Señor dice que viene a unificar a los dos pueblos que fueron en tiempo antiguo separados con un propósito. Las lunas tetradas nos indica que el tiempo ha alcanzado al pueblo para ser restaurado y volver a ser uno, ¿sí? Uno. Y estas lunas tetradas no nos indican solamente un juicio que fue cumplido en el sacrificio del Mesías, sino nos indica que ha estado presente en la humanidad desde el sacrificio del Mesías hasta nuestros días, donde nos habla el Señor de una disciplina constante por 2000 años para reeducar a su pueblo que se había desviado. Entonces, poniéndolo sobre la mesa como lunas tetradas, marcamos el inicio, sí voy entendiendo, de juicio, también de disciplina hacia el pueblo, pero hoy en día si vemos una luna que tiene ciertas características, podremos decir que después de la aparición de esa luna podrían presentarse fenómenos naturales, no solamente en el pueblo de Israel, sino para todo el mundo. Bueno, Israel es el foco, es el reloj del Señor. Lo que suceda con Israel repercute en las naciones. Hablamos de disciplina porque el Señor ejecuta azotes. Y el proverbio dice que el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, la manifestación o la presencia de estas lunas tetradas están presentes y luego inmediatamente sigue un azote. Y el foco es Israel, porque a través de ese instrumento el Señor empieza a disciplinar al resto de las naciones. De esa es la manera que lo va ejerciendo el Señor. ¿Para qué? Para hablarle a un pueblo que está sordo, que no quiere escuchar su palabra y que es la única manera que nos puede traer de vuelta a los caminos del Señor. Aquí en Lucas 21:11 nos dice que habrá grandes terremotos, hambres y plagas en muchos países y sucederán cosas aterradoras y grandes señales milagrosas del cielo. Son las señales que también debemos de tomar en cuenta, como tú decías. Cuando es azotado el pueblo, se presentan estas manifestaciones. Al hablar de lunas tetradas, hablamos entonces de que hay un antecedente porque para poder marcar las lunas por tiempos, debieron de suceder cosas muy marcadas en la historia, ¿no? Uh-huh. ¿Tenemos ejemplo de eso? Sí. ¿Te parece si vamos a un corte y regresamos con tu pregunta? Sí. Por favor, gracias. Sin sangre no hay expiación. Por eso Joel 2 es claro al dejar esa señal donde nos indica las características de este fenómeno físicamente para que el pueblo lo vea. Después de esos 120 años,
¿Se acaba la humanidad? Viene la limpieza porque viene a iniciar el séptimo día, como lo marca el Génesis. Hablamos de un milenio. De un milenio, exactamente, ¿sí? No hay un bloque de aparición de lunas, pero sí se une con los tiempos. Y retomamos tu pregunta, Saudi, la que nos hiciste antes de ir al corte. Bueno, decía que si partimos de que hay lunas tetradas, y sí me queda claro que existen, que están ahí, que marcan el principio de juicio y de disciplina, pero entonces deberíamos de tener un antecedente de qué fue lo que pasó, porque hablamos de que esto marca pauta de algo muy importante, no solamente el pueblo de Israel, sino para todo el mundo. Entonces yo decía que si teníamos algún tipo de antecedente, que me diga, bueno, en la tercera luna pasó esto, en la cuarta o en la quinta. ¿Tenemos antecedente de eso? Claro que sí, tuvimos una nota en los bloques anteriores donde nos indica que en cada tiempo que apareció la luna tetrada, lo que sucedía inmediatamente era o persecución, o hambruna, o escasez, o mortandad, violencia o guerra. ¿Por qué vemos manifestado este tipo de fenómenos en el pueblo de Israel? Porque el Señor habla de una restauración. Para traer una restauración, primero tiene que haber una limpieza, una purificación. En cada momento que aparecía una luna tetrada, el pueblo de Israel inmediatamente entraba en crisis, entraba en aflicción, donde se manifestaba una guerra, y podemos irnos a la historia y cotejar los datos y ver como una línea de tiempo la aparición de la luna tetrada e inmediatamente después guerra para Israel. ¿Sí? ¿Con quién? Con las naciones vecinas, así lo dice la palabra. Entonces, una muy característica de ella fue, por ejemplo, lo que sucedió con la guerra de los 6 días. ¿Sí? Siempre que Israel se mete en conflicto es porque el Señor anuncia que viene una prueba. La luna tetrada o la luna en sangre nos habla de muerte, nos habla de purificación. Constantemente el Señor hace alusión a eso. Sin muerte no hay redención. Sin sangre no hay expiación. Por eso Joel 2 es claro al dejar esa señal donde nos indica las características de este fenómeno físicamente para que el pueblo lo vea y lo va a entender aquel que conoce el propósito de esa aparición. Más adelante, en el mismo capítulo 2 de Joel, nos indica el propósito que tiene esa luna tetrada. Habla de arrepentimiento. El Señor busca que su pueblo se arrepienta de la conducta que ha llevado por los últimos 2000 años del sacrificio de Mesías para acá, para que retorne a Él. Entonces, hemos tenido la aparición de al menos entre 8 o 9 lunas tetradas. Hay una variante ahí porque muchos no toman en cuenta la primera que inicia con el sacrificio de Yeshua y empiezan a contar en la siguiente luna o aparición. Esta luna tetrada, Saudi, nos tiene que poner alertas porque suceden en fiestas o en tiempos específicos del Señor. No cae en un día común para cualquier persona, ¿sí? Cae en solemnidades de Dios. Y estoy hablando de Pesaj, estoy hablando de Sukkot. Inicio de un temporal y final de un temporal. Inicio con Pesaj, donde habla de expiar pecados. Y Sukkot nos habla de la restauración venidera. Entonces, sí es clave este fenómeno que aparezca en inicio y en final de las solemnidades del Señor. ¿Sabemos cuál fue la última luna que se presentó? 2014-2015. Pesaj 2014, Sukkot 2015. 2014, Pesaj y Sukkot. 2015, Pesaj y Sukkot. Y hablamos de que hubo consecuencias para el mundo en esas Sí, en ese tiempo el Señor estaba trayendo o inicia el proceso
del tiempo final. Esa señal de la luna tetrada, que es poco conocida y pasa desapercibida, es muy importante porque está ligada directamente con Apocalipsis 12 y la señal que manifiesta esa escritura, que indica el tiempo de la persecución, no solamente, como lo contempla la mayoría, para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones, porque ahí claramente nos da dos características del Señor, o dos pistas. Satanás se va con gran furia contra los descendientes de la mujer, aquellos que son considerados hijos de Dios, que tienen no solamente el testimonio de Yeshua, sino que tienen la palabra y guardan los mandamientos. Y eso lo vemos en el Antiguo Testamento, o la Tanakh para el judío, de tener la palabra y hacerla viva en su diario vivir. Entonces, esas dos características están presentes en aquellos que han sido llamados a ser injertados por medio del sacrificio de Yeshua en el olivo natural, y que el Señor, una vez que los hace retornar a la palabra, los va llevando como a niños, Saudi, indicándole o familiarizándolos con este tipo de señales que para otro tiempo eran desconocidas. Yo no tenía conocimiento de nada de esto antes de que el Señor me llamara. Hoy, lo poco que sé es porque Él me ha permitido tomarme de su mano y aprender a identificarme con estas señales que están ahí en la palabra, que son de Él, que tienen un propósito y que lo único que quiere es que yo me mantenga adherida a su palabra, porque es lo único que me va a sustentar y me va a preservar para el tiempo venidero. Si hablamos de que fue en 2014 y 2015, ¿la palabra marca la contabilidad de ciertas lunas para que éstas dejen de existir? Estamos viendo el patrón de 7, 8 y 9, pero hay un tiempo de vida para la humanidad. Okay. La palabra en Génesis 6 nos habla de ese tiempo. El Señor habla de 120 Yobel. Esa es otra señal que se pega a las lunas tetradas, porque en este año, Saudi 2017, se cumple los 120 Yobel que marca la palabra. Entonces, ya no solamente debemos estar atentos a la aparición de la luna tetrada, sino que además el Señor nos empieza a poner más señales que se van poniendo como capas una encima de la otra, alineándose para ubicar un tiempo. Entonces ya tenemos la luna tetrada que nos indica el Señor: regresa, retorna, sal de ahí, pueblo mío, arrepiéntete de tu conducta. Ahora tenemos el tiempo ya cumplido del ciclo que tenía que cubrir la humanidad, 120 años o 120 Yobel. Pero hay más señales. Mateo 24 nos habla al respecto de que cada una de esas señales se tienen que ir cumpliendo. No solamente las dijo el Mesías porque se le haya ocurrido, sino porque esas señales ya fueron anunciadas antes, y cada profeta, como Daniel, como Oseas, como Job también, como Ezequiel, Jeremías, cada uno de ellos, el Señor les habló de este tema, de estos tiempos y de lo que vendría para la humanidad. Hablamos de que existen 120 años. Después de esos 120 años, ¿se acaba la humanidad? Viene la limpieza, porque viene a iniciar el séptimo día, como lo marca el Génesis. Hablamos de un milenio. De un milenio, exactamente. Entonces, si hablamos de 7, 8 y 9, ¿en qué número estamos? Estamos en el proceso de terminar el 6 para iniciar el séptimo. Los 6 días de trabajo están por concluir a nada, Saudi, a nada. Si llevamos 6, tengo una duda, y me surge una duda. ¿Desde cuándo se empezó a contabilizar? Desde el momento en que el Señor creó al primer hombre y hubo la transgresión,
el desacato, la rebeldía, y inicia el conteo. Hablamos nosotros que si podemos conocer día, mes y año, ¿será que podemos conocer día, mes y año de un suceso que el Señor anuncia en la palabra? ¿O solamente nos dará ligeras características para ubicar un tiempo? Creo que nos da tiempos establecidos. El Señor siempre se ha dirigido por tiempos, a veces hasta por meses. Pero mi duda iba más a que si la contabilidad de esas lunas que llevamos hasta el 6, que vamos para el 7, que se supone que es la última, ¿estoy en lo correcto?, para iniciar el milenio de disciplina, hablamos, esas lunas se empezaron a contar desde Adán, desde el primer Adán o desde el segundo Adán con su muerte, y hablamos de Yeshua. Bueno, la aparición de las lunas están familiarizadas con el tiempo del Señor, ¿sí? No hay un bloque de aparición de lunas, pero sí se une con los tiempos. Adán, desde su aparición y su rebeldía, inicia a correr el reloj del Señor, el tiempo que marca el Señor. Y hay algo muy curioso ahí, porque todos hemos leído el caso o la escritura del diluvio, pero ustedes pueden creer o pensar que en ese suceso del diluvio, el Señor no solamente plasmó en la palabra el evento, sino que dejó ahí un tiempo específico que nos lleva a este conteo de ubicar el tiempo de la humanidad y las lunas tetradas. Connie, pues se nos acabó el tiempo. Pues, Saudi, muchísimas gracias por estar aquí y creo que ese es un tema muy interesante, pero para otro reloj profético. ¿Les parece si nos despedimos? Hasta luego.